Hola, Hola, yo soy Joaquín y yo Ariel. de Habitánica y estamos acá para ayudarte a cuidar tus plantas. Hoy vamos a ver cómo iniciarse con el cuidado de las plantas. Les armamos una serie de videitos, más que nada en base a todas las consultas que recibimos de ustedes. Vamos a enseñarles las bases para que dejen de morirse las plantas que compran y sobre todo para que empiecen a entender ustedes mismos, mediante la observación, qué es lo que su planta está necesitando. Para que puedan ir iniciándose con todo esto, si sos de esos que se te mueren las plantas y no le encontrás la mano, bueno, para esto les armamos estos videitos. Y hoy más que todo vamos a ver acerca de la luz. Bueno, primero que nada, algunas apreciaciones importantes. Lo que tienen que tener en cuenta es que las plantas son seres vivos y por más de que nosotros le podemos dar las condiciones indicadas para que hagan lo que nosotros queremos, siempre algo se nos va a escapar de las manos. Así que si no se frustren, si a la primera se les muere alguna planta o les pasa algo, porque todos pasamos por ese camino, nosotros también, así que tranca. Como dijo Joaquín, a nosotros se nos han muerto un montón de plantas en el proceso de aprender, pero es básicamente la experiencia se logra a través de ir practicando con las plantas que tenemos. Muchas veces pasa que compramos plantas porque las vimos en Pinterest, porque las vimos en Instagram y nos gustaron estéticamente, pero pasa que las compramos sin saber si realmente se van a adaptar a nuestro espacio, a nuestra casa. Y nos pasamos de rosca con que se vea verde intenso, que tenga todas las hojas brillantes. Pero recuerden que la perfección visual no tiene que ser el único objetivo que tienen que perseguir con las plantas. Recuerden que son seres vivos que no solamente sirven para adornar espacios. Bueno, lo primero que tienen que saber para esto del cuidado de las plantas es aprender a observar. Ustedes viéndola a la planta van a poder saber si necesita agua, si no, si necesita luz. Lo que la planta necesite, ella se los va a ir mostrando. También es muy importante que sepamos observar el entorno de donde la planta es originaria, porque de esa manera van a poder tener todo el conocimiento que necesitan para saber si esa planta les sirve o no para el lugar donde ustedes la quieren poner. El primer error que solemos cometer es ver una planta por internet y ver que es súper linda y qué sé yo, y comprarla creyendo que nos va a quedar perfecta y después esa planta no sirve pero ni cerca para lo que nosotros necesitamos. Por lo que entonces la primera observación que tienen que hacer es su casa. ¿Qué luz entra en su casa? ¿Durante cuánto tiempo tenemos sol? Si es durante todo el día o si es solamente unas horas en el día las que tenemos sol. También si tengo mucha luz durante el día en la casa o solamente poquita en ciertos horarios. Piensen en lo siguiente, la planta para procesar su alimento necesita de la energía del sol. Toma moléculas de agua de las raíces y moléculas de dióxido de carbono por las hojas y la transforma en glucosa. Y esa acción de transformarla en glucosa solamente pasa si recibe energía del sol. Es como el combustible de la planta. Entonces fíjense para qué hemisferio apuntan sus ventanas. Lo pueden hacer con el celular, con la brújula. ¿Esto qué nos va a querer decir? Si tenemos una ventana apuntando al norte, esto nos indica que va a ser un espacio en el que tenga sol durante todo el día. Esta ventana que tenemos acá apunta al norte. Una ventana que apunta al sur no tiene sol en ningún momento del día. Si tienen una que apunte al este, van a tener solamente a la mañana, que es por donde sale el sol, y si tienen al oeste, solamente cuando se esconde el sol. Nosotros utilizamos la aplicación Suncal que te permite ver cómo es la trayectoria del sol en cualquier momento del año. Vos pones el mes, entonces podés ver cómo va a pegar el sol en tu casa, aún en verano, estando en invierno. Sí, la versión gratuita está bastante buena, es bastante completa. Y también tenemos esto que está acá, que es un medidor de luz, que lo mide en foot candle, es una medida yankee. Esto ya es bastante avanzado, ¿no es Sí. cierto?, para ustedes. No es necesario tener uno de estos, pero nosotros lo utilizamos porque dentro de los servicios que ofrecemos, para cuando tenemos que hacer en locales o en casas cosas, necesitamos saber la cantidad de luz realmente que entra. Muchas veces te dicen como que la cantidad de luz que tiene que dar la planta es como luz indirecta del sol, pero nunca termina uno de saber exacto qué es la luz indirecta del sol. Entonces vamos a aprovechar ya que tenemos esto acá para mostrarles. Si ponemos esta planta cerca de la ventana, cuánta luz realmente le está dando, y si la ponemos unos metros más adentro de la ventana, cuánta diferencia hay. El 80% de las plantas de interior necesitan luz indirecta del sol, por eso es tan importante saber la diferencia que hay. Para que una planta de interior crezca bien, tiene que tener entre 200 y 400 foot candles. Entonces vamos a chequear
cuánto da en una ventana apuntando al norte, aproximadamente a las 4 de la tarde, 4 o 5 de la tarde. Otra forma también de ser más preciso con el tema de la luz es observar cuánto cielo ve nuestra planta. Si no ve nada de cielo, la planta se va a ir muriendo de a poco. O no va a sacar hojas nuevas y no va a florecer. Claro, plantas por lo general viven con menos luz de lo que necesitan, pero va a pasar esto, que hasta el color del follaje se va a ver alterado. Vamos a aprovechar entonces el medidor de luz y lo que le estaba diciendo Joaquín recién para ver cuánta luz ve la planta estando cerca de la ventana y estando lejos de la ventana, y vamos a ver cuánto nos mide el medidor de luz también en cada uno de los lugares. Y tengan en cuenta también que no es solamente cuánto cielo puede ver la planta, sino que también que no le dé, si es una planta que no tiene que darle la luz directa, que no le dé luz directa. Miren, acá la tenemos en una ventana norte más o menos a las 5 de la tarde y miren la media que estamos teniendo, excelente. Y un poco más adentro, a unos metros, a la misma hora, miren lo poco que da. Si la planta tuviese que vivir acá con esta cantidad de luz siempre, se terminaría muriendo porque no tiene la cantidad que necesita. Bueno, ahora vamos a pasar un poco al temadita de las preguntas que ustedes nos mandaron, relacionadas por supuesto con el tema de la luz. Y la primera pregunta es de Constancia y Facundo, que preguntaron ¿qué plantas son las mejores para interiores? Bueno, esta pregunta tiene todo que ver con el tema de la luz, porque justamente las plantas que nos suelen vender para interior suelen ser plantas tropicales que vienen de la selva, acostumbradas a vivir bajo la sombra de los árboles. Entonces en nuestros departamentos que tenemos poca luz, estas plantas vienen bien para esto. Ojo que igual también estas plantas suelen ser a veces las más delicadas porque necesitan por ahí mucha humedad, mucho que las estemos pulverizando y regando. Así que ya saben que las que mejor siempre van a ir para interior son plantas tropicales. Andy y Lula preguntan cómo saber realmente si una planta es de interior. Vieron que les dijimos que de a poco ustedes van a ir observando la planta y van a ir entendiendo qué es lo que necesita su planta. Entonces en este caso hay que empezar a observar. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Las hojas. Mientras más oscuro sea el verde de las hojas, más está adaptada esa planta para vivir en lugares con poca luz. Si tienen amarillo como las disciplinadas por ahí, quiere decir que tienen menor superficie donde puedan hacer fotosíntesis. Entonces esas tienen que estar en mayor luz que la que tiene un verde oscuro. Otro indicador también es la forma de la hoja. Ustedes fíjense cómo en la selva las hojas suelen ser más grandes y anchas, mientras que en el punto contrario, que vendría a ser un desierto, fíjense cómo las hojas suelen ser tan finas o tan chiquitas hasta el punto de transformarse en espinas. Esto pasa porque las plantas se adaptan según el clima y las condiciones que tienen. Lo que sucede con las hojas es que la planta transpira por las hojas, pierden agua, entonces se achican y se reducen para transpirar mucho menos en el desierto. Así como en la selva también las hojas son tan grandes porque hay tanta cantidad de lluvia seguida que necesitan transpirar más rápido el agua a las plantas. Otra cosa, si la planta es de color gris o media clarita, esto es un indicador que le gusta estar al sol, que necesita estar al sol. Claro, como una lavanda, por ejemplo. Exacto. Bueno, esto fue todo por este primer video sobre cuidado de plantas. En los próximos vamos a estar hablando sobre tierra, agua y otros factores que tienen que tener en cuenta. Bueno, así que si les gustó, denle like, compartan a esos amigos que no entienden mucho de plantas. Y bueno, nos encuentran en Instagram como Avitánica y en YouTube como Avitánica también. Abrazos virtuales. Y hasta la próxima. Chau. Bye.